Hola, hoy vamos a hablar de la corriente eléctrica, un tema muy importante en nuestro curso de electricidad y magnetismo. Va a ser a manera introductoria, no voy a entrar demasiado en detalle. Vamos a ver que básicamente existen dos tipos de corriente eléctrica, una que le vamos a llamar corriente continua y la otra que se le denomina corriente alterna. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste cada una. Vamos a empezar con la corriente directa. Normalmente se representa por este símbolo. Tiene la característica de que los electrones normalmente pues es en un cable, en un conductor, aunque no necesariamente tiene que ser en un cable. Podemos tener corriente eléctrica, por ejemplo, de cuando cae un rayo desde las nubes hasta la Tierra. Ahí también habría corriente eléctrica, porque en general la corriente eléctrica no es más que el flujo de carga a través de determinada región. En el caso de la corriente directa, los electrones o los portadores de carga viajan en promedio en la misma dirección. Hay que decir una cosa, en realidad si tú tomas un pequeño elemento como un cable y analizas los electrones, si el cable no está conectado a ninguna fuente de voltaje, entonces los electrones se mueven para diferentes direcciones de manera aleatoria. Es decir, como si estuvieran borrachos. Supongo que de eso sí me van a entender. Cuando tú conectas esto a una fuente de voltaje, entonces los electrones en promedio empiezan a moverse en determinada dirección. Por ejemplo, aquí les muestro una pila, una batería, y como sabemos, en el caso de la batería, pues tenemos acá el menos, acá el más, y en ella pues tenemos que cuando nosotros conectamos esto mediante estos cables que son en color azul, acá abajo le hicimos una ampliación. Lo que nosotros veríamos, por supuesto, esto es una representación muy simple de lo que pasaría, en realidad es más complejo. Lo que veríamos es cómo los electrones están fluyendo en esta dirección. Ellos se estarían moviendo tal y como indican las flechas. Eso es lo que realmente pasaría en una conexión de este tipo. Sin embargo, por allá a mediados de 1800, cuando muchas personas empezaron a estudiar la electricidad, aún no se descubría la existencia del electrón. Y en ese momento suponían que lo que se movía eran cargas positivas. Para esa época aún no se sabía de la existencia del electrón, del protón. Entonces la gente pensó que eran las cargas positivas las que se movían y establecieron que la corriente eléctrica iba a ser de esta manera. Suponiendo que fueran cargas positivas, pues así sería la corriente eléctrica. Años después se descubre que los que realmente se mueven en este sistema, pues son los electrones y que en realidad van en sentido contrario. Pero como ya había sido aceptada esta convención en la dirección de la corriente eléctrica, las ecuaciones del electromagnetismo ya también se habían desarrollado haciendo este análisis. Y como no existe físicamente ninguna diferencia en las ecuaciones en considerar que hay cargas positivas moviéndose hacia acá a considerar que hay cargas negativas moviéndose en sentido contrario, se decidió que por conveniencia se iba a tomar siempre la corriente eléctrica así. Si tenemos únicamente una pila conectada mediante unos cables así, pues entonces vamos a suponer que la corriente eléctrica siempre va del menos al más. Por supuesto, eso podría cambiar si tuviéramos más pilas u otros dispositivos, pero si es una pila nada más, la corriente eléctrica la vamos a considerar siempre de esta manera. Esta es la corriente convencional o de manera convencional como la vamos a estar utilizando. Bien, la corriente alterna que se representa por este símbolo tiene la característica de que los portadores de carga cambian continuamente de dirección, es decir, en algún momento van para acá y luego se regresan para acá. Así como cuando bailan ustedes el payaso de rodeo, la corriente eléctrica se comportaría de esa manera. Los electrones irían hacia un lugar y luego se regresarían. Por ejemplo, en los contactos que tenemos en nuestras casas, en promedio, estos electrones están cambiando 50 veces. Se dice que son de 50 Hz la corriente y esa es una corriente alterna, que si nosotros la graficamos, pues sería una cosa así, que oscila
porque pues efectivamente está oscilando, va para acá y va para acá, va para acá y va para acá. Esa sería corriente alterna. Esos son los dos tipos de corriente que tienes, la directa, que van siempre en la misma dirección, y la alterna, que está cambiando constantemente de dirección. Vamos con la definición general de corriente eléctrica. Supongan que tenemos un cable como este, que le hacemos un corte y nos quedamos con esta pequeña región a la que le voy a llamar la sección transversal, y contamos cuánta carga está pasando por esa región en determinado tiempo. Y a eso le vamos a llamar la corriente eléctrica, que no es más que el flujo de carga eléctrica a través de una superficie, típicamente pues una sección transversal de un cable. Y entonces la corriente eléctrica se define como la cantidad de carga que pasó en determinado tiempo. Su unidad de medida, como aquí podemos ver, pues es coulomb sobre segundo, carga sobre tiempo. A eso se le define como amperio, aunque yo normalmente digo ampere. A eso le vamos a llamar corriente eléctrica en general. Vamos a hacer un ejemplo. Uno muy simple y luego hacemos uno un poquito más complicado. Dice así: una estación de servicio carga una batería usando una corriente de 6.7 amperes durante 5 horas. ¿Cuánta carga pasa a través de la batería? Bueno, imagínense que se compran su auto, esos eléctricos que están hoy de moda y que pues tarda 5 horas en cargarse. Entonces, ¿cómo calcularíamos la corriente eléctrica promedio que está pasando a través de los cables que conectamos? La solución sería bastante simple. Hay un dato que ya nos dan, que es 6.7 amperes, esa es corriente eléctrica. Y hay otro dato que nos dan, que es 5 horas, que hay que ponerlo en segundos. Entonces es el único detalle que hay que hacer con este ejercicio. Esto debe estar en segundos. ¿Cómo lo resolvemos? Pues simple. Recordemos la definición de corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la carga que pasa en determinado tiempo por una región, que en este caso pues sería por los cables. Si despejamos de ahí la carga, pues entonces el tiempo lo pasamos para acá, pasa multiplicando y quedaría corriente por tiempo. Y como ya tengo los datos, pues simplemente sustituimos. La corriente es 6.7 y el tiempo son 5 horas y cada hora tiene 3600 segundos, pues habría que convertirlo a segundos y al multiplicar obtenemos 1.2 por 10 a la 5 coulombs. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Durante esas 5 horas hubo una transferencia de carga de 1.2 por 10 a la 5 coulombs. Y eso sería todo respecto a este ejemplo.